Lo que voy a realizar a continuación es un circuito mixto. Un circuito mixto es cuando están combinados serie y paralelo. Lo primero que hay que hacer aquí es analizar el circuito y qué nos piden. Nos piden la resistencia total del circuito, nos piden la intensidad total, nos pide la intensidad de cada resistencia y el voltaje que pasa a cada resistencia. Entonces, lo primero que hay que ver es analizar. ¿Qué vamos a hacer primero aquí? Lo que vamos a hacer primero sería un paralelo. La fórmula del paralelo es 1 sobre 1 más resistencia 2 o la resistencia primera más la 1 sobre la otra resistencia. Ya, lo que podemos hacer, ahí podemos nosotros poner R2,3 o más fácil para mí, que es poner RA para no confundirme. Entonces, RA es igual a esto. Y reemplazamos 1 sobre 1 resistencia 2, hecho aquí una tabla para no confundir. Entonces, resistencia 2, 4. Entonces se pone aquí 4 más resistencia 3, que es 2. Entonces sería 1 sobre 12. Y esto es igual a 3 ohmios. Entonces, RA ponemos aquí en la tabla para no confundirnos. Ponemos RA. RA, resistencia, es de 3. Y como está en ohmios, resistencia. Entonces, luego de haber hecho esto, hacemos otro circuito. O sea, se va a esto y ponemos como uno solo. Y este quedaría como RA. O sea, este paralelo se convierte en uno solo. Entonces, como podemos ver aquí, nos queda una serie, que sería inicio, final, inicio, final, inicio, final. Y para hacer esto, como es serie, la fórmula sería sumar todas sus resistencias. Entonces, resistencia total es igual a R1 más RA más R4. Y reemplazamos. R1 es 5, RA es 3 y R4 es 8. Entonces, 5 más 3 más 8. 5 más 3, 8, 8 más 8, 16. 16 ohmios. Esta sería la resistencia total. Y anotamos aquí, 16. Ya. ¿Qué más nos pide? Nos pide la intensidad. Según lo que yo sé, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Cuando nos dice intensidad total, sería intensidad total sobre voltaje total sobre resistencia total. En el mismo circuito ya nos está diciendo el voltaje total, que es 24 voltios. Entonces, 24 voltios sobre 16 ohmios nos queda 1,5 amperios. Intensidad a amperios es la unidad de intensidad. Entonces, 1,5 es la intensidad total. Entonces ponemos aquí 1,5 amperios. Ya. Luego, ¿cómo sacamos las otras intensidades? Para sacar las otras intensidades, como esto es serie, entonces todas las intensidades son iguales. Entonces, intensidad total es igual a intensidad 1, intensidad A e intensidad 4. Entonces, si intensidad total es 1,5, entonces 1,5, 1,5 y 1,5. Entonces, intensidad 1 queda 1,5. En la intensidad A, 1,5. Y en la intensidad 4, 1,5. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí lo que podemos hacer es
sacar los voltios. Porque con la misma fórmula, solo lo que hay que hacer es despejar. Sería, este pasa multiplicando. Entonces sería voltios es igual a intensidad por resistencia, voltaje, perdón. Entonces, si nos dice voltaje del 4, entonces sería voltaje 4 es igual a intensidad 4 por resistencia 4. Intensidad 4 sabemos que es 1,5. Entonces ponemos 1,5 por resistencia 4, que es 8. 1,5 por 8 es igual a 12 voltios. 12 voltios. Entonces, voltaje 4 sería igual a 12 voltios. Ya, ¿qué más podemos sacar? Podemos sacar voltaje de A y voltaje 1. Entonces, voltaje A es igual a intensidad A por resistencia A. Entonces, sabemos que intensidad A es 1,5 y su resistencia es de 3. Entonces, 1,5 por 3 es igual a 4,5 voltios. Anotamos aquí. Intensidad A, 4,5 voltios. Ahora nos toca el voltaje 1. Voltaje 1 es igual a intensidad 1 por resistencia 1. Entonces, intensidad 1, 1,5. Y resistencia 1 es 5. Entonces, 1,5 por 5 me da 7,5 voltios. Igual anotamos acá. Voltaje 1, 7,5 voltios. Ya. ¿Qué más podemos sacar? De aquí, desde el circuito, no podemos sacar nada más. Entonces, vamos acá. RA. De RA, ¿de dónde se produce RA? Del paralelo de R2 y R3. Entonces, si es paralelo, todos los voltajes son iguales. Entonces, voltaje de A es igual a voltaje de 2 y voltaje de 3. Y como sabemos, ya tenemos aquí las resistencias, entonces podemos sacar tranquilamente la intensidad. Entonces, intensidad... Como tenemos voltaje A, voltaje 2 y voltaje 3. Entonces, si voltaje A es 4,5, 4,5 voltaje 2 y 4,5 voltaje 3. Anotamos 4,5 voltaje 3 y 4,5 voltaje 2. Ahora sí, intensidad 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. Entonces, voltaje 2 sabemos que es 4,5. 4,5 dividido para 4. 4,5 dividido para 4 nos queda 1,125. 1,125 amperios. Igual anotamos aquí. 1,125 amperios. Entonces, lo único que nos faltaría aquí es la intensidad 3. Intensidad 3 es igual a voltaje 3 dividido para resistencia 3. Esto es igual, voltaje 3, 4,5 voltios. Dividido para 12. Entonces, 4,5 dividido para 12 es 0,375 amperios. Y anotamos 0,375 amperios. Como ven, hemos llenado la tabla de resistencias, intensidades y voltajes. Y lo único que hay que hacer es anotar las respuestas aquí. Entonces, como nos pedía la resistencia total, sabemos que es 16 ohmios. Ponemos 16 ohmios. Su intensidad total, que igual tenemos aquí, 1,5 amperios. Y intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3 e intensidad 4. Todo tenemos aquí. Y el voltaje 1, 2, 3 y 4 que tenemos acá.
Y lo único que hay que hacer es copiar los resultados aquí y hemos acabado todo el ejercicio. Gracias.